Bueno, pues me da mucho gusto saludar aquí en el estudio, pero muchísimo, muchísimo gusto. Voy a decir el nombre y usted inmediatamente va a relacionarlo. Carlitos Páez. ¿Cómo estás, Carlitos? Qué gusto ¿Cómo estás? que estés acá, qué gusto verte. No, Sobreviviente del accidente de los Andes, muy probablemente usted ya vio, y si no, debería, esta película Sociedad de la Nieve, este accidente que ocurrió en 1972. Exacto. Un avión que iba... Un avión que iba de Montevideo a Chile, íbamos a jugar al rugby y de pronto nos caímos en la cordillera a 4.200 metros de altura, sin recursos. Las temperaturas ahí son entre 25 y 30 bajo cero. Nosotros venimos de un país donde no hay nieve, o sea que tuvimos que, no solamente fue el avionazo, como dicen acá en México, sino que fue la permanencia de 70 largos días con sus noches en esta historia maravillosa. Yo digo maravillosa dentro del drama, pero es maravillosa porque es un homenaje a la vida, porque lo más atractivo en esta historia era morirse, y sin embargo nosotros revertimos ese proceso. Fíjate, Carlitos, te voy a confesar que de verte se me hace un nudo en la garganta. Yo te decía, una de las películas anteriores, vi esta película y me costó mucho trabajo porque la tuve que ver en pausas, la tuve que ver en fragmentos. Me angustiaba mucho el momento, obviamente, del accidente. Muchos sobrevivieron ya ahí milagrosamente porque ese accidente era casi fatal, era casi por necesidad mortal. Luego hay un momento de una luz, ya de por sí ustedes están ahí atrapados en medio de la nada, de la nieve, les cae una luz encima, quedan sepultados y hay varios momentos de mucha tensión. Te voy a contar que nos tocó clausurar el Festival de Venecia, que fue el primer premio que lleva la película, y yo estaba en el Festival de Venecia, estaba con un menisco roto, entonces en un momento dado me quise levantar porque no podía soportar, porque uno minimiza las historias de alguna manera, y cuando te ponen en la realidad, como hizo Bayona, que utiliza la realidad, digo, el rosario que se usa en la película es el mismo que yo tenía en los Andes, el reloj con el que yo doy la lista es el mismo, el locutor que hace interacciona con mi padre, en aquel momento interacciona conmigo, sigue vivo y mantiene la misma voz. O sea que él es un fanático de la realidad. Y cuando te encontrás con la realidad de verdad de lo que viviste, para mí fue duro. Digo, la primera vez que la vi, tuve 10 días fuera del área de cobertura. Porque te encontrás con la realidad, con lo que viviste. Digo, es una película. ¿Ninguna te había impactado tanto antes? Nunca, porque este es un obseso, J, como le decimos, es un obseso por la realidad. Y encima me toca a mí dar la lista de sobrevivientes, haciendo de mi padre, que me tiñeron el pelo de negro. Mi hija me decía, pareces el dueño de un prostíbulo. Carlitos hizo el papel de su padre en esta película de Sociedad de la Nieve, y entonces cuando lo rescatan, hay un momento también súper emotivo cuando empiezan a leer la lista de los sobrevivientes, ¿no? Para que los familiares escucharan. Donde yo lloro en la película, pero no por egocentrismo, sino porque estoy marcando quiénes están vivos, pero también estoy marcando los que murieron, de alguna manera. Claro. Y justo aparece el rescate. Entonces un momento durísimo. Y me peleé mucho con J. Bayona, porque yo no soy actor. Me tuve que meter en la historia de lleno, y me tuve que meter en la historia de mi padre. Mi padre era un tipo... Era el Siqueiros uruguayo, digo. Sí, un pintor muy reconocido. De los últimos 100 años, es el tipo más conocido de Uruguay. Y tú dices, tú eras un junior, que iba en un avión. Yo era un junior. Que iban a una fiesta, que iban a la fiesta, sí, pues, ¿no? Yo era un junior que no servía para nada. Yo tenía niñera en aquella época, imagínate, que fue la que me hizo la maleta. O sea que de pronto te Pijos dices, ¿no? ¿Cómo es la palabra pijos? No, pijos usan en España. Ajá. ¿De dónde aprendiste vos? Bueno, un junior, eras como un junior, un mi rey, como los que son ahora en México. Y tú eres un consentidazo y eres el más chiquito, además. Pero tanto que le pregunto a Roberto Canesa, cuando choca el avión, le digo, decime, ¿esto es lo que se llama un desastre? O sea, yo no tenía conceptualmente lo que era la palabra desastre, porque venía de una vida cómoda, de una vida sin hambre, una vida sin frío, una vida de que tenía todo resuelto, y de pronto te encontrás. Pero para mí la cordillera fue una buena cosa, porque me enseñó de que yo podía tener, primero, que servía para algo, después que podía aportar a los demás, que tenía habilidades que yo desconocía que tenía. Entonces para mí fue un renacer. Si vos me preguntás a mí si yo me volvería a subir a ese avión, te contesto que sí, independientemente de los que murieron, porque es una historia, fíjate que tiene 51 años y ha despertado esta película un fanatismo que no puedo salir a la calle. Digo, y eso que yo actúo 1 minuto 10.
que me tuvieron un año a dieta para bajar 17 kilos, que ya me los engordé. Pero y te pintaron el cabello, pero ya recuperaste el color muy bien. Sí. ¿Qué recuerdas del accidente, de ese 12 de octubre? Porque cuando uno tiene eventos tan traumáticos como el que ustedes vivieron, pues a veces se borra por supervivencia, ¿no? Se borran los recuerdos. ¿Qué recuerdas tú, Carlitos? Del 13 de octubre. Del 13 de octubre. Viernes 13, mirá qué día fuimos a elegir. El avión cuando choca, fíjate que las cosas que pasan en segundos. La primera cosa que hago, me pongo la cabeza entre los brazos, que era lo que había leído en un avión de Varig yendo a Brasil con mi padre. La segunda cosa que hago es quedar bien con Dios. Digo, voy a rezar un Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro era muy largo, entonces digo, no, voy a rezar un Gloria, que es la más corta. Pero como era la más corta, digo, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Yo te juro ¿Todo que eso pensaste? Todo eso en segundo. Y te lo juro por mis 6 nietos. Sí, te creo. Y opté por el Ave María, que como yo digo, tenía un valor agregado, quedaba bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. ¿Tú eras muy religioso ya antes? No era muy religioso, pero es una película muy mariana esta. Fíjate que nos caímos en un lugar que se llama el Valle de las Lágrimas. Yo tenía un rosario que lo conduje todo el tiempo, que fue una cosa muy... Y en el momento en que dan la noticia que habían aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa, estaban tocando la Ave María de Schubert. Y interrumpen el Ave María. Entonces, es una historia... es más, de hecho, yo debería estar en España ahora, porque la Virgen de Garabandal había dicho que iba a haber un milagro donde intervenían 3 países, que nosotros le pusimos Uruguay, Argentina y Chile, porque éramos uruguayos que nos caímos en la Argentina y salimos para los chilenos. Exacto. A ver, entonces rezaste, ¿qué más? ¿De eso te acuerdas? Recé, y ahí, el avión se cortó 10 centímetros atrás de mi asiento, o sea que me di media vuelta, yo estaba de mocasines además. Ahí la temperatura es 25 bajo cero, la nieve jamás se derrite, y ahí fuimos a hablar con los pilotos, el comandante estaba muerto, yo nunca había visto un muerto en mi vida. El copiloto estaba vivo y lo único que decía es pasamos Curicó, y nos quedamos, y murió. Y quedamos con esa información de que en un intento de quererlos ubicar por lo menos, ¿dónde estaban? Sí, y aparte nosotros nos centramos en que estábamos en el lado chileno, que era la equivocación del piloto, y por eso caminamos hacia el lado chileno y deberíamos haber caminado para el lado argentino. Pero no importa, las historias no tienen que ser perfectas, las historias tienen que tener pasión, tienen que tener actitud. Nosotros todos juntos, es una de las historias más notables de trabajo en equipo. Digo, porque todos apuntamos hacia el mismo lado. 70 días, Azucena, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Como yo digo, es mucho da tiempo. para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo, Carlitos, porque además en esas condiciones extremas de frío, de soledad, de incertidumbre, de hambre, de sed. Descríbeme el hambre, Carlitos. Descríbeme qué es tener hambre, qué es tener sed, qué es peor. Es el hambre, no es el mismo hambre que tenés ahora de comer un sándwich. Es un hambre. Nosotros en 10 días no comimos nada. Comimos una lata de mariscos que repartía entre 26, que fuimos los que quedamos vivos, 2 cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí y 2 vasos de guindado. Eso fue lo que comimos en 10 días. Y entonces el hambre es diferente, se te empieza a doler el estómago. Es raro esto que te digo, te empezás a autodigerir. O sea, el cuerpo empieza a utilizar las reservas que tiene. Por eso en la película aparece que hacíamos pipí de color oscuro. Ajá. Sí, y además sabés de que no te buscan más, en el día 10 nos enteramos de que no nos buscaban más, y que tenés el más sagrado de los derechos, que es el derecho a la vida y el derecho a volver con tu familia. Yo no peleaba por fama, no peleaba porque Azucena Uresti me invite acá 51 años después, no peleaba por Hollywood, no peleaba por Oscar, estamos nominados al Oscar ahora. Así es. En la película. Peleamos por cosas más simples, porque cuando pasan estas cosas son las pequeñas, grandes cosas, que son las que le dan el verdadero sentido a la vida, volver a tu casa con tu mamá, con tu papá, con tu familia, esas cosas que uno le da, a veces no le das el valor necesario. Fíjate que yo quise comprar un cigarrillo en $70 en la cordillera, que era todo mi capital, y no me lo vendieron. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el dinero no valía para nada, que eran otras cosas las que valían. Y era otra la añoranza, era otra la nostalgia, regresar a casa, regresar a ver a tu familia. Hay una escena que a mí me encanta, que se la robo a Roy Harley, que él dice, cuando encuentra su valija y abre la valija, encuentra el olor a su casa. Claro, las casas en aquella época, ahora todo se universalizó. No, pero hay olores que te recuerdan la infancia, tu madre, tu casa, familia, el almidón que se usaba. tu escuela. Me parece una escena maravillosa, digo.
Carlitos, vamos a hacer un corte. Al regresar, por favor, que quiero que me cuentes más respecto a lo que sucedió en los Andes para muchos que han descubierto este hecho a través de la película Sociedad de la Nieve. No, tengo la suerte. 1972. Ya me contabas, Carlitos, lo que recordabas del accidente. No hubo un trauma, digamos, en donde tú quisieras guardar en un cajón lo que sucedió. Recuerdas algunas cosas en específico y bueno, pues yo he destacado que te preguntaba cómo se puede vivir con hambre, cómo se puede vivir con sed, cómo se puede vivir con frío, cómo se puede vivir pensando que el mundo te ha abandonado. Porque a los 10 días ustedes escucharon que el gobierno había dejado de buscarlos y estaban en medio de la nada. Pero hoy por hoy, mirado 51 años para atrás, te puedo decir que fue la mejor noticia que recibimos, porque ese día dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Empezaron a buscar su propia sobrevivencia. Claro, no es verdad de que los helicópteros nos encontraron. Lo que es verdad que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. El hambre, no te queda más remedio que utilizarlo, de utilizar a los muertos, porque yo mira que lo pregunto hace 75 conferencias que hago la pregunta al revés. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Todos contestan que sí. ¿Por qué? Porque es el derecho a la vida, es el derecho más sagrado que tenemos los seres humanos. Y el derecho a volver a tu casa, ni que hablar. Y teníamos un deadline que era la Navidad, el 25 de diciembre. Nosotros aparecimos el 22 de diciembre. Entonces, si yo te digo, para mí fue más problemática la sed que el hambre. Mira. Porque derretir agua a 25 bajo cero es imposible, pues inventamos con unas latas para que el sol derritiera. Y me enteré por un médico que precisamos 5 litros de agua para no deshidratarnos a esa altura. Que por suerte me enteré ahora, ¿no? En aquel momento. Pero ustedes crearon esta máquina que derretía el hielo, la convertía en agua y ustedes podían tomar agua. La máquina era una lata plateada que le poníamos la nieve arriba. Y luego una de la cobija esta con la que salen 2 de tus compañeros a buscar ayuda. Ese bolso de dormir. Ese bolso de dormir lo hiciste tú. Le dije yo que se creó un meme ahora en todo TikTok. Yo no soy tiktokero, pero todos. Dice Fernando Parrado, Roberto Canesa, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir, que yo le doy un valor humano. Eso lo repiten todos los tiktokeros. Entonces es una gran lección de trabajar en equipo, de seguir las indicaciones de un líder, de generar ideas y ejecutarlas. Es un gran ejemplo de lo que podemos hacer los seres humanos. Es extraordinario. Sobre todo de cumplir el proceso. A mí me encanta una frase de San Francisco de Asís que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que es solamente cumplir con el proceso. Estamos en el mundo de la inmediatez, todo se resuelve en segundos, pero el proceso hay que cumplirlo. Y nosotros lo cumplimos. Fíjate que ese chico malcriado y consentido del principio, logré cosas importantes: quitar la nieve cuando viene la avalancha, hacer el bolso de dormir, tapiar el avión. ¿Cómo sabes todo? Pero digo, la próxima conferencia la das tú. Es que, bueno, lo vi. Pero cada uno tenía responsabilidades determinadas y se cumplían. Se cumplían y se respetaban, que eso fue muy importante. Por eso yo digo que hay 2 palabras que tiene esta historia. Una es la humildad, porque Dios nos enseñó, cada vez que nos la creímos, nos pegó un garrotazo, y la otra es la actitud. Creo que van de la mano, además. La única manera de actuar en grupo es con humildad, porque cuando se rompen los equipos, se rompen por las actitudes arrogantes y soberbias. Ahora, lo que más te preguntan, supongo, es este tema de la comida, ¿no? Todos se lo preguntan, pero porque es el morbo, y a mí me parece bien que lo pregunten. Si no les molesta que les pregunten. No, nada, porque si me volviera a pasar, no espero 10 días. Porque no es el gran tema de la historia. Todo el mundo lo hubiera hecho, todo el mundo hubiera cumplido con lo mismo. Creo que esta historia habla de otros valores, habla de solidaridad, de amistad, de amor entre los amigos, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, lucha por la familia, de las cosas importantes. Y de la resistencia del cuerpo. Es que de verdad increíble. Mira, si yo no te tuviera aquí, Carlitos, bueno, sé porque hay documentos, hay fotografías, hay un montón de cosas, pero es una historia hasta difícil de creer. Yo te digo, vi la película, veo esta película y tenía que poner pausa, ¿no? En cada momento, porque decía, esto ya es suficiente, este ya es el fondo del sufrimiento, no hay más. Y había más. Le tuvieron que quitar escenas porque no era creíble lo que nos pasaba. Hay escenas que no están, que ahora quiere hacer un alargamiento de la película de Bayona, que es un obseso por la película, realmente es un genio lo que hizo. Y bueno, voy a tener la suerte, yo vengo mucho a México, pero en general a eventos privados. Ahora el 14 de mayo vengo para un evento acá en el Blackberry, y el 16 de mayo vengo para un evento en el Show Center en Monterrey, que es una posibilidad que tiene la gente común,
de poder ver la película, pues siempre son las empresas. ¿Tu siguiente conferencia abierta al público cuándo es? Es el 14 de mayo. ¿En Monterrey? En el Blackberry. Aquí en la Ciudad de Acá México. Ciudad de México. ¿Y en Monterrey? Y en Monterrey el 16. Oye, ¿vienes otra vez entonces? En el Show Center. ¿Sí? ¿Puedes venir otra vez? ¿Al programa? Sí. Pero claro, es lo que... Bueno, porque yo quisiera que te escucharan. Sabes mucho, vos, ¿sabés qué? Sabes mucho de la historia y me parece bueno. Es que me parece fascinante. Ya, me parece hay una conductora argentina que es una diva, Susana Jiménez, que es una genia, que fui al programa y me dice que, Carlitos, ¿ustedes se cayeron a la ida o a la vuelta? O sea, ni siquiera se había informado, porque así funciona ella. A mí me parece fascinante y yo te decía al principio, me genera sentimientos encontrados porque ver sufrir a una persona tanto y ustedes lograrlo, sobrevivir, animarse, hacer bromas, tomarse fotos, es una gran historia y es una gran lección de vida para muchos, pues que a veces nos derrotamos en el primer obstáculo, que a veces nos parece que no podemos seguir adelante en la vida. Sí, mi padre siempre dice que el obstáculo era su mayor estímulo. Y la vida sin obstáculos no es un estímulo. Pero como cuento más lindo, para terminar con una cosa linda, es el vínculo que yo tenía con mi madre a través de la luna. Sí. No había internet, no había Instagram, no había Facebook, no había nada, no había teléfonos. Y yo era un obseso por mirar la luna, porque sabía que mi madre la podía estar mirando. Y cuando llegué a Montevideo, mi madre me decía, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Mira, me emociono hoy de contar esto miles y miles de veces. Porque yo te preguntaba en el corte, Carlitos, si tú y tu mamá antes del accidente tenían algún vínculo con la luna, platicaban, tenían este denominador común. No, simplemente fue la magia del lazo maternal, el pensar tú, ojalá que mi madre esté viendo la luna. Exacto. Y tu madre pensando en el otro lado, ojalá que mi hijo esté viendo la luna. Sí, además yo me había ido peleado con mamá porque yo me fui muy temprano de casa y la desperté y ahí fue donde me metió el rosario en el bolsillo y me dijo, bueno, pero déjame dormir, y eran las 7:30 de la mañana. Y entonces me fui con ese sentimiento de culpa de estar peleado con mamá. Claro. Y entonces me quedó todo ese vínculo a través de la luna, que es una historia maravillosa para mí. Yo no me centro en el drama, me siento en el lado brillante de la luna. En la conexión. La conexión. Más allá de cualquier cosa con la madre o con... Por eso, pero después es una historia que tiene tanto glamour, 3 películas, 26 libros, 9 documentales, una bestia de historia. Y bueno, pero es una historia del ser humano común, eso es lo que tiene. ¿Qué fue lo más difícil, Carlitos? Porque muchos dicen, creerán, bueno, comer la carne de los cuerpos de los amigos fallecidos, que fue sobrevivencia, ¿no? Sí, pero no fue difícil. ¿Qué fue lo más difícil? No fue eso. Eso no fue difícil porque nosotros habíamos vivido el proceso de 10 días, que vuelta a lo de San Francisco, de no comer absolutamente nada y de saber de que no te buscaba. Entonces surge naturalmente en todos al mismo tiempo. Solamente que yo no me animaba, yo no me animaba a comentarlo porque era el más chico. El primer comentario se lo siento a Nando Parrado, que me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Y quizás porque él había perdido a su madre en el accidente, su hermana 5 días después, se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto. Además, el piloto era el desconocido y de alguna manera el responsable de todo lo que había pasado. Entonces, la decisión fue fácil. Le encomendamos, y primero hicimos un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría, quedábamos a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. Y cuando vos tomas una decisión, surge una oportunidad, equivocada o no, pero el hecho de tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos nos abre la posibilidad de poder empezar a pensar en salir de los Andes. Fíjate que para el mundo no existíamos. Mi libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, Gira, como un famoso tango de Gardel, porque yo no podía comprender de que el mundo seguía andando, que los astronautas llegaban a la luna, que se seguía jugando al fútbol. Que la vida seguía. El ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí? Que el mundo sigue andando. Que fue un gran garrotazo a la arrogancia nuestra. Ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia, y bueno, y ahí salimos a pelear esta historia. ¿Dirías que el día 10 fue el más difícil? Yo digo que el día 10 fue la peor noticia, pero que nosotros la convertimos en oportunidad. ¿Qué fue lo más complicado para ti, Carlitos, en esa sobrevivencia? Y para mí la pérdida de mis 2 amigos cuando vino la avalancha, que murieron enfrente mío, fue durísimo. Pero no los lloré en el momento, porque no tenía tiempo para llorar. Digo, estábamos muy complicados. La supervivencia está fuerte. Ahora, cuando llegamos a Montevideo,
me puse a llorar y no paré nunca más. ¿Cuánto te costó volver a la vida normal? Eso es muy traumático. Y no vuelvo a la vida normal. Mirá dónde estoy. Regresaste a la cordillera, ¿no? ¿Eh? ¿Regresaste? Sí, no, regresé a la cordillera, sí, regresé 3 veces, una vez con Discovery Channel, otra vez 11 de los sobrevivientes y otra vez con mi familia, con mis 2 hijos y 4 nietos. Que al final lo que triunfó en esta historia fue la vida. Gracias a que yo estoy vivo hay 8 más. Y éramos 140. Tus hijos, tus nietos, los toda nietos. Tu bueno, familia. Entonces valió la pena la historia. Si bien tiene un lado dramático y horrible y todo eso, pero la vida triunfó. ¿No estás enojado con la vida? No. A la que le tengo rabia es a la muerte. Le tengo bronca, No me gusta nada la muerte. Pues te agradezco mucho que hayas venido. Mira, tengo tantas cosas en la cabeza que quería preguntarte todo y creo que pero vuelvo a lo largo de la historia. Vuelve acá, Carlitos, porque hay mucho que platicar. La verdad, es una historia que debemos conocer todos, que nos tenemos que sensibilizar y entender que si ese fue un drama de sobrevivencia, que tenían todas las posibilidades para morir, sobrevivieron y siguieron adelante. Sí. Y ahora tú das conferencias y motivas a la gente. ¿Y sabes lo que tuvo Bayona, el director de la película, lo que logró él, y por eso logró el fanatismo? Que le dio voz a los muertos. Porque los muertos fueron tan importantes como los vivos en la historia. Entonces, quien narra la película, no quiero spoilear, pero es Numa Turcati, que además despertó una sensación con las chicas, tiene 3 millones de seguidores, una cosa bestial, pero narra la historia. Entonces, las familias de los que murieron, que siempre estuvieron acostumbradas a que los sobrevivientes los Andes, ahora tienen la voz de sus muertos. La voz de sus muertos, y eso me parece importante, cerrar una grieta. Gracias, Carlitos. Gracias, qué gusto que estés acá y te esperamos pronto. Gracias a usted, nos vemos, escuchamos mañana a las 7. Buen día.